Esta es la iglesia Puerta de Esperanza, situada en San Lucas, Zacatepeques, República de Guatemala, en América Central. Para la gloria de Dios, nuestra congregación fundamenta su fe en Jesucristo y en las Santas Escrituras. Agradecemos a Dios que hoy se pueda contar con Internet para cumplir con cabalidad el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio en todas partes del mundo. Con mucho agrado, ofrecemos hoy la prédica de nuestro pastor general, el licenciado Gustavo Adolfo Bonilla. Con nuestro estudio, recordemos que ya aquí el Señor se encuentra el día jueves, había estado en el aposento alto y habían tomado la Pascua, celebraron. Okay. Decíamos que es un día jueves por la noche, faltaban horas, pocas horas para que el Señor fuera al sacrificio. Habían estado en el aposento alto, ahí había el Señor tomado la Pascua y había celebrado la cena. Él les lavó los pies ahí a los discípulos esa noche, les dio varias enseñanzas. Finalmente cantaron unos himnos y salieron del aposento alto. Judas ya se había retirado para ir a hacer lo que había planeado hacer con el Señor. Y el Señor está dispuesto a ir al Monte de los Olivos, al huerto del Getsemaní para ir a orar, porque esa misma noche él iba a ser arrestado por la guardia del templo, acompañada de un grupo de soldados romanos. Se dice que eran más o menos 600 soldados romanos que Poncio Pilato le había dado al sumo sacerdote para congraciarse con él. De manera que es un pequeño ejército el que va a ir a prender al Señor. Si eran 600 soldados romanos, no se sabe cuántos eran de la guardia del templo. Y vamos a ver que dice que llegan con espadas y con palos. Las espadas eran las armas de los romanos y los palos eran los que usaban la guardia del templo. Y todos van dispuestos. No cabe duda que ellos creían que iba a haber alguna lucha, que iba a haber una resistencia de parte del Señor y de sus discípulos, y ellos iban preparados para enfrentarlos. Desconocían lo que el Señor había dicho acerca de esa noche. Los discípulos lo sabían, pero también de alguna manera no lo lograban asociar a ese momento. Entonces, cuando llegan al huerto del Getsemaní, ahí llegan los 11 discípulos, porque Judas hacía falta. Y el Señor va a ir a orar ahí al huerto. Va a tener una conversación con su padre para exponerle cuáles son sus sentimientos que él está viviendo en ese momento. No cabe duda que fue una noche la más dura, la más oscura y terrible que el Señor vivió durante su ministerio. Él sabía perfectamente lo que le esperaba. Conocía no solamente del sufrimiento físico que iba a tener, sino que más que todo el sufrimiento espiritual. Esa noche iba a ser una noche de una batalla bien fuerte, pero iba a ser una batalla espiritual, donde se iban a enfrentar las huestes del diablo
con los ángeles de Dios y se iba a dar una situación bien difícil que solamente el Señor tal vez en aquel día nos va a revelar qué fue lo que ocurrió en el campo espiritual, pero era una situación bien complicada. Entonces el versículo 33, que es el que nos tocaba, dice que estando ya ahí en el huerto de Getsemaní, el Señor tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Solo se va a los tres de su círculo íntimo de los discípulos y no cabe duda que quería darles una enseñanza importantísima de lo que él iba a hacer ahí en esa noche, en ese momento. Y luego que él toma a Pedro, Jacobo y Juan, a los otros 8 los deja un poco más retirados, siempre ahí en el monte de los Olivos. Dice que él comenzó a entristecerse. Cuando Marcos cuenta que el Señor comenzó a entristecerse, no cabe duda que él ha tenido el testimonio quizás de Marcos tuvo el testimonio de Pedro, porque hemos hablado que este evangelio de Marcos fue prácticamente Pedro quien se lo reveló a Marcos. Aunque es probable, fíjense que es probable que Marcos haya estado ahí esa noche, y lo vamos a ver, porque hay indicios de que parece ser que él los acompañó al Monte de los Olivos. Llegó después de que el Señor había salido del aposento alto. Y si él estuvo ahí, entonces ha de haber visto el rostro del Señor entristecido y angustiado. Y no era para menos, porque lo que le esperaba al Señor era tan duro, no tanto la parte física como la parte espiritual, porque él esa noche iba a beber la copa de la ira de Dios. Eso es algo de lo más terrible que puede darse en el campo espiritual. Estos tres discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, se convirtieron así en testigos de esa terrible lucha que el Señor está teniendo en ese momento, y lo vieron triste, lo vieron angustiado, lo oyeron, porque ellos se quedaron a una distancia donde podían ver al Señor y lo podían oír, de tal manera que ellos iban a escuchar las palabras de la oración que el Señor iba a hacer en esa noche. Y esta era la tercera vez que él lo hacía, de manifestarse de esta manera con Pedro, Jacobo y Juan. La primera vez había sido cuando él se transfiguró en el monte de la transfiguración, y la segunda fue cuando estuvo en la casa de Jairo y resucitó a la hija de Jairo. Ahí también ellos lo vieron, y ahora esta es la tercera. Esta vez lo van a oír ahí a él orando. Recordemos que Jacobo y Juan anteriormente habían pedido al Señor sentarse uno a su derecha y el otro a su izquierda, a lo que Jesús les había contestado que no sabían lo que estaban pidiendo. Y definitivamente ellos, cuando respondieron al Señor que el Señor les pregunta que si podían beber de la misma copa que él iba a beber, ellos dijeron que sí, pero nunca llegaron a pensar lo que representaba eso, de beber la copa. Entonces ellos no dudaron en contestar que sí podían. Eso lo vemos en Marcos 10, 35 al 39. Ellos aseveraron y le dijeron al Señor que sí podían beber de la misma copa que él iba a beber. Nunca asociaron que era la copa de la ira de Dios. Ahora, estando en el huerto de Getsemaní, vieron la agonía de Jesús mientras oraba, pidiendo que pasara de él aquella copa. Ellos tuvieron que darse cuenta de que realmente no sabían lo que habían pedido. Cuando ven la angustia del Señor y la tristeza en su rostro, ellos empezaron a tener conciencia de lo que representaba tomar esa copa. Entonces el versículo 34 nos dice lo siguiente. Aquí está. Entonces el Señor les dijo, dice, mi alma está muy triste hasta la muerte.
quedaos aquí y velad. Que el Señor haya dicho que su alma estaba muy triste al punto de la muerte, refleja o nos hace ver que realmente la situación para el Señor era bien seria. Él está triste hasta la muerte. Fíjense que leyendo algunos comentarios, dicen que realmente las personas, cuando están en un grado extremo de tristeza, pueden morir. Y se han dado caso, dice, personas que por mucha tristeza fallecen. Y el Señor lo estaba percibiendo de esa forma porque dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y les dice a ellos que se queden a cierta distancia de donde Él va a ir a postrarse para orar. Entonces, cuando Jesús se apartó para orar, Marcos utiliza en el original dos palabras muy fuertes para indicarnos su intensa perturbación emocional por la que estaba atravesando en ese momento, por la proximidad de su muerte, y una muerte por el pecado de la humanidad, y también su estado de extremo dolor y angustia. Yo creo que se necesita estar en una condición semejante al Señor para entender las palabras del Señor. Porque nosotros, por más esfuerzo que hagamos en tratar de entender cómo se debe sentir una persona que está triste hasta la muerte, es muy difícil. Y máxime en el caso del Señor, que no era una muerte por alguna enfermedad, sino que era una muerte en sacrificio, en pago por el pecado de toda la humanidad. Él no solamente estaba sintiendo el peso del pecado de la humanidad, sino que también sentía como su santidad, porque él es perfectamente santo, iba a ser manchada por el pecado de todos los seres humanos. Entonces, el solo hecho de pensar que su santidad se iba a ver afectada por el pecado de todas las gentes, eso le causaba mucha preocupación al Señor, dolor, tristeza, porque sabemos que un Dios tan santo como nuestro no puede ni siquiera pensar en el pecado, menos sobrellevar el pecado de millones de personas. Eso le entristecía mucho. Por aparte, saber que la ira de Dios se iba a descargar totalmente sobre él como el cordero que iba a expiar, que iba a redimir a la humanidad, ese era otro dolor terrible. Sabía que el padre no podía soportar el pecado y entonces iba a descargar toda su ira sobre su hijo, y eso también le causaba mucho dolor al Señor. Aparte de la parte física, que él sabía cómo iba a sufrir, cómo iba a ser maltratado, torturado por los soldados romanos y aún por los sacerdotes y todo el grupo de religiosos que iban a hacer escarnio de él, que lo iban a golpear, lo iban a insultar, le iban a poner la corona de espinas, le iban a escupir su rostro, todo eso que él pasó hasta llegar a la cruz. Y por cuanto era el Hijo de Dios, él podía ver con extrema claridad toda la suciedad del mal que venía sobre él. Y eso afectaba su naturaleza completamente santa y pura, definitivamente. Y eso es lo que lo pone él en ese estado de tristeza hasta la muerte. Lucas completa este cuadro diciéndonos en relación a ese momento, dice que estando en agonía, oraba más intensamente y era, dice, su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. O sea, Lucas aporta este dato que es bien interesante y que yo se los quiero explicar porque realmente lo que está pasando el Señor, el momento que Él está viviendo, es tan duro, es tan fuerte, que Él postrado en tierra, ahí en el huerto del Getsemaní, empezó a sudar, pero dice que sus
sus gotas de sudor eran como gotas de sangre que caían hasta la tierra. O sea, este es un testimonio de lo que contaron los apóstoles que estuvieron esa noche ahí con él, principalmente Pedro, Jacobo y Juan. Cuando habla de grandes gotas de sangre, esto indica con mucha probabilidad una condición física bastante peligrosa que se conoce en términos médicos como hematidrosis. ¿Y qué es la hematidrosis? Dice, el síntoma principal es la efusión de sangre en la transpiración. ¿Y cómo se da esa efusión de sangre en la transpiración? Es causada por la angustia extrema o un esfuerzo físico violento. En el caso del Señor era una angustia extrema que los capilares subcutáneos se dilatan y estallan, con lo cual la sangre y el sudor se mezclan. Mire cómo estaría de difícil para el Señor ese momento, cómo sería su angustia tan terrible que sus vasos capilares estallaron. Y al estallar la sangre se mezcló con el sudor. Y entonces cuando él está sudando, si era de noche, en un monte, no había calor para que él estuviera sudando por las condiciones del tiempo. Ya era bastante avanzada la noche. Ha de haber estado fresco. Sin embargo, él está sudando. Pero está sudando por esa situación de angustia extrema que él está viviendo antes de ir a la cruz. O sea que ya ahí en el huerto del Getsemaní, el Señor había empezado el proceso de su sufrimiento con respecto al acto que él iba a llevar a cabo unas horas más adelante. En realidad, lo que estamos presenciando aquí es el choque frontal entre la luz y las tinieblas. Obviamente que el Señor no estaba solo. Han de haber habido ahí cantidad de ángeles, pero así también habían espíritus de Satanás, librando una gran batalla en ese momento. Eso no lo relata ninguno de los discípulos, pero obviamente que nosotros, ustedes saben que nosotros, dice Pablo, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de maldad, que no los vemos. Pero quizás los que a nosotros nos toca enfrentar en algunos momentos de luchas espirituales no son del mismo rango y de la misma jerarquía que los que llegaron esa noche ahí con el Señor. Entonces aquí se estaba enfrentando también la vida y la muerte. O sea, ese es un momento, hermanos, trascendental. Tal vez en la historia del mundo, la noche más oscura que ha habido fue esa noche, la noche más dura. El Hijo de Dios, angustiado hasta la muerte, sudando su propia sangre por el dolor que él ya está percibiendo. Pablo nos dice en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La razón por la que él iba a ir a la cruz es esta, la que está diciendo Pablo, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios, o sea, para que no lleváramos en nuestra misma humanidad la ira de Dios, no la sufriéramos. Para que Dios no descargara toda su ira sobre nosotros, fue el Señor quien tomó nuestro lugar. Por eso se habla de una sustitución. El Señor fue nuestro sustituto. Él nos representó ahí en la cruz para que nosotros no pasáramos nada de esto. O sea, Él dio su vida para salvar la nuestra. Si Él hizo semejante sacrificio, yo creo que es justo que nosotros tengamos mucho amor para el Señor, un aprecio, que reconozcamos lo que justamente representó para Él esa noche tan difícil. Y lo hizo por amor.
Cuando él está orando, hay un momento que pareciera como que él está flaqueando y le está diciendo al Padre que si es posible pasar ese momento. Le pregunta que si no hay otra forma para redimir al hombre que no sea la muerte de él. Yo me ponía a pensar, si uno se pusiera, claro que con nuestra mente tan pequeña, tan finita, si uno estuviera en los zapatos del Padre y pensar en una redención de una humanidad, ¿no habría otra forma de redimir a las personas? Si en el Antiguo Testamento se sacrificaban corderitos y no personas, ¿no podía haber alguna otra forma en que el Dios Padre encontrara un sustituto para no dejar que su hijo soportara la copa de su ira? Quizás sí, fíjense, quizás sí el Señor pudo haber cambiado el plan y proveer otro medio de salvación para nosotros. Pero si pensáramos, digamos, en un cordero, un animalito, y que fuera sacrificado de una forma brutal para que nosotros fuéramos salvos, quizás eso nos podría, si fuera así el plan de Dios, nos podría liberar de nuestra culpa. Pero no podría ese corderito manifestar su amor por la humanidad. Mientras que cuando lo hace con su hijo, no solamente el hijo, sino que el padre, es tanto su amor, pero tan grande su amor, que nosotros no lo podemos entender. Realmente yo no creo que ni ustedes, ni yo, ni nadie en el mundo podemos dimensionar el grado de amor de Dios que Dios tuvo para con nosotros. Porque haber sacrificado a su hijo en lugar de nosotros, eso lo único que muestra es ese gran amor que Dios ha tenido por nosotros. Y por eso es que al final el Señor, vamos a ver más adelante, estas oraciones que Él está haciendo y cómo Él mismo contesta esas oraciones. Como podremos entender la causa de esta tristeza mortal, ¿cómo podremos entender la causa de esta tristeza mortal de Jesús? Él no moriría como consecuencia de sus propios pecados, ya que no los tenía, sino que Él moriría en sustitución de los pecadores, o sea, usted y yo, y muchas otras personas más, cargando en ese momento la maldad de toda la humanidad. Algo que le produciría mayor agonía era el hecho de que cuando fuera colgado en la cruz, lo haría como ofrenda por el pecado. Él se presentó como esa ofrenda por el pecado. Mientras toda la santa ira del juez justo recaía sobre él. Dice, mientras toda la santa ira del juez justo recaía sobre él. Entonces Pablo nos da otro texto bien interesante que está en Gálatas 3:13. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Yo no sé si usted, si todos nosotros sabemos el significado de maldito. Quizás en nuestra mente, en nuestra cultura, tenemos algún concepto de lo que es un maldito. Pero creo que estamos equivocados. Creo que no conocemos realmente el verdadero concepto y significado de la palabra maldito. Maldito tiene dos conceptos. Uno, el que ha sido maldecido, que es creo el que nosotros más entendemos. Pero el otro es persona castigada por la justicia divina. Entonces, cuando Pablo dice que maldito todo aquel que es colgado en una cruz,
está diciendo que ese maldito es la persona que está siendo castigada por la justicia divina. Entonces, hoy creo que ya entendemos por qué Pablo escribe eso y la escritura habla de que el Señor fue maldito al haber sido colgado en la cruz. Porque lo que estamos diciendo es que él fue castigado por la justicia divina. Eso es lo que quiere decir maldito en términos bíblicos. Versículo 35. En el 34 él les dijo que se quedaran en cierto lugar y les dijo que velaran. O sea, velar es estar alerta. ¿Por qué tenían que estar alerta? ¿Por la llegada de Judas con la guardia? ¿Por el conflicto que se iba a dar? ¿O era algo otra razón por la cual el Señor les está diciendo que se queden ahí y que velen? Fíjense que aquí no les dice que oren. En esta primera parte, él solo les dice que él está muy triste hasta la muerte y que se queden en ese punto y que estén velando, porque era de noche. Entonces, yéndose un poco adelante, se postró en tierra. O sea, él puso su rostro sobre la tierra, como arrodillado, como poniendo el rostro en la tierra y así arrodillado. Y oró. Al orar, nosotros sabemos que la oración quiere decir hablar con Dios. Entonces, él se postra, toma una postura de mucha humillación para hablar con el Padre. Y lo que le dice es que si fuese posible, que pase de él aquella hora. Aquí no está pidiendo todavía que no pase la copa, sino que pase de él aquella hora. ¿Qué hora? No es una hora de 60 minutos. Es que había llegado la hora de que el Señor derramara toda su ira. Había llegado ese momento. Entonces, él está diciendo aquí que sí es posible que pase ese momento donde el Padre tiene que derramar toda su ira. Los discípulos quedaron a cierta distancia de Jesús, desde donde todavía podrían verle y oírle. El evangelista, en este caso Marcos, nos dice que el Señor cayó rostro en tierra. La postura que adoptó para orar expresaba su total sumisión a la voluntad de Dios. En esa escena del Señor postrado en tierra, rostro en tierra, en esa postura, si nos vamos un poquito más allá, si estuviéramos en este momento, en esa escena, lo que podríamos ver sería lo siguiente. Veríamos que el Rey de Reyes, el Rey de todo el universo, se arrodilló, dispuesto a obedecer por amor a su Dios y también por amor a toda la raza humana. Nos dice Pablo nuevamente en Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Note que dice los muchos, no dice todos. Los muchos serán constituidos justos, no justos por nuestras propias obras, sino más bien aquí la palabra justo debe entenderse como justificados. Justificados por el que fue obediente, por Cristo. Nos justificó. Sobre él se descargó todos los pecados de nosotros. A él se le imputaron todos nuestros pecados. Y Dios nos imputó a nosotros la justicia del justo, de Cristo.
O sea que ahora a los ojos de Dios, Él nos mira como justos por este acto que el Señor está desarrollando hace 2000 años en el huerto del Getsemaní. Todo el dolor, la angustia, la agonía que Él sufrió fue por amor a usted y por amor a mí. ¿Cómo es posible entonces que nosotros no reflexionemos y que en nuestra vida, en nuestros pocos años de vida que tenemos, no le demos al Señor lo mejor de nosotros? Que le sirvamos, que lo adoremos, que lo busquemos, que le agradezcamos, porque lo que Él hizo, hermanos, ningún ser humano en todo el mundo, en todos los tiempos, podía hacer lo que Él hizo. Ningún ángel, ningún arcángel, ningún serafín, nadie podía hacer lo que Cristo hizo. Entonces, obviamente, que lo que menos espera Dios de nosotros es que le amemos. Que le amemos no en un sentido religioso, sino en una relación muy íntima con Él, reconociendo este sacrificio que Él hizo por nosotros. Lo que Él hizo, hermano, no tiene precio. No hay oro, no hay dinero en el mundo con el cual se pueda comprar el sacrificio que Él hizo, la sangre que Él derramó. Una vez más, las Escrituras nos muestran a Jesús con total honestidad. Y Él, cuando hace esta confesión delante de los apóstoles y hace esa oración, Él no se avergüenza de hacernos saber que cuando se enfrentó al precio de la obediencia, sus oraciones fueron acompañadas de clamor y de llanto, de lágrimas. Es que Él era humano también. Él, aparte de su naturaleza divina, tenía su naturaleza humana. Y como humano, a Él le dolía lo que iba a pasar, pero lo estaba haciendo por amor. En este caso había un corazón absolutamente rendido y sumiso a Dios. Es que Él pudo haber huido. Él pudo haberse ido a Egipto. Él pudo haberse ido a Siria, a cualquier país, a Etiopía, pero no. Enfrentó la muerte, enfrentó la ira de Dios de una forma tan obediente, tan sumisa, que es impresionante ver en nuestra mente formarnos la imagen de un Cristo arrodillado, postrado con su rostro en tierra, orando y empezando a sufrir lo que tenía que pasar para salvarnos a nosotros. Y dice, cuando pedía al Padre que pasase de él esa copa, siempre lo hacía bajo la condición de que fuese compatible con la voluntad de Dios. Él nunca tuvo la intención de abandonar la voluntad de Dios. Siempre estuvo pendiente de que lo que él estaba haciendo, las palabras que él estaba expresando, su oración estuviera siempre dentro de la voluntad de Dios. El evangelista Juan recoge las palabras de Jesús que nos muestran que no había contraposición entre las dos voluntades. En Juan 12, del 27 al 28, aquí están las palabras que el Señor dijo. Dice, ahora está turbada mi alma. O sea, turbar es no saber qué hacer ni qué decir. Tener cierto grado de confusión. Y el Señor honestamente lo está diciendo, ahora está turbada mi alma. No se avergüenza de decirlo. Y hace una pregunta, ¿y qué diré? Y él pone la pregunta ahí, Padre, sálvame de esta hora. Eso es lo que él tiene que decir. Pero él mismo responde, dice, mas para esto he llegado a esta hora.
Padre, glorifica tu nombre. Entonces dice, vino una voz del cielo que le dijo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Hermano, detrás de esta escena, esto que estamos viendo ahorita, tenemos que entender que nosotros, como hijos de Dios, no estamos exentos del sufrimiento. Tarde o temprano nos va a llegar a nosotros el momento de la aflicción, del dolor, de la tristeza, de la angustia, de la enfermedad, de la persecución y quizás de la muerte. Lo que está mostrando aquí, señores, este es el máximo ejemplo de lo que un hijo de Dios puede llegar a sufrir. Y que debemos de hacerlo y aceptarlo pensando como el Señor lo hizo, diciéndole al Padre, Padre, glorifica tu nombre. Puede llegar un cáncer, puede llegar una enfermedad de esas terribles. El Señor lo puede permitir. Pero nosotros debemos tomar una actitud como el Señor, decirle, Padre, glorifica tu nombre. Yo sé que como humanos que somos, no es fácil pasar ese tipo de pruebas. Causa mucho dolor, causa llanto. Hay que derramar algunas lágrimas, pero hay que saber que si estamos dentro de la voluntad del Padre, Él va a glorificar su nombre. Y que lo más importante en todo esto no es que nosotros salgamos airosos de la prueba, sino que el Padre sea glorificado. Recordemos el caso de Job. Job, cuando perdió sus 10 hijos en un mismo momento, perdió sus 10 hijos, perdió su ganado, perdió sus trabajadores, perdió su riqueza. Cuando lo perdió todo, hizo algo extraordinario. Dice que rasgó sus vestiduras, se postró en tierra y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo tornaré a ella. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Ahí tenemos otro magnífico ejemplo de cómo aceptar una prueba de esas dimensiones. Claro que durante el proceso, que para Job fue muy largo, no fue de un día, llegó un momento en que Job maldijo el día que había nacido por el dolor, el sufrimiento, el haber perdido a toda su familia. Había dolor porque era un ser humano también. Entonces nosotros en algún momento puede ser que expresemos ese sentimiento tan duro, tan fuerte, al pasar por una prueba de esta magnitud. En cuanto a su oración, Jesús preguntaba si había otra base justa sobre la cual Dios podría salvar a los pecadores sin que él tuviera que ir a la cruz. Era parte de lo que él estaba preguntando. Pero aquí vemos todo el drama de nuestra redención. Y el silencio del cielo indicó que no había otro modo. El Santo Hijo de Dios debía morir por los pecadores, por nosotros, por su vida y por la mía. Él murió por nosotros. Y decía, en el versículo 36, decía el Señor, estando un poco apartado de los 3 discípulos esa noche, decía, Abba Padre. Es el único lugar en la Biblia donde encontramos
o el único momento donde encontramos esta expresión Abba. En el Antiguo Testamento no encontramos esta expresión Abba. Y Marcos pone una vez el significado. Padre es el significado de Abba. Es como cuando un niño le dice a su padre papi o papito. Eso quiere decir Abba. O sea, el Señor estaba hablando directamente con su padre y le está diciendo papito. En esa relación tan íntima, ese afecto tan grande que él tenía con su padre, él se expresa de esa manera. Notemos que en su oración se dirige a Dios con la palabra Abba, que inmediatamente es traducida por Marcos para sus lectores gentiles como padre. La palabra Abba era usada por los niños para dirigirse a sus padres e implicaba confianza, intimidad y reconocimiento de autoridad. Eso implicaba esa palabra. Equivale a nuestro papá o papito. Los discípulos nunca habían escuchado a ningún santo del Antiguo Testamento tratar así a Dios. Nunca. Fue la única vez en que se oye esta expresión. Entonces le decía, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Él está reconociendo que todas las cosas son posibles para él. Y aquí sí le va a decir, aparta de mí esta copa, la copa de la ira. Aquí se lo pide. Como para él todas las cosas son posibles, él podía diseñar otro plan de redención. Él en su naturaleza humana le dice, aparta de mí esta copa. El acto de obediencia que el Hijo del Hombre se disponía a llevar a cabo tendría un sabor inconmensurablemente amargo. Inconmensurable quiere decir que no se puede medir. Es tan amargo que no se puede medir el grado de amargura. Tenía el sabor de la muerte. El autor de Hebreos dice que él gustó la muerte por todos. Hebreos 2:9. Además, el Antiguo Testamento se había referido con frecuencia a esta copa. Pero veamos en qué sentido. Esta copa que estaba reservada para los malos, según el Salmo 11:6, y que contenía la indignación divina contra los impíos, Salmo 75:8, y que contenía su ira también, Isaías 51:17, y además contenía su furor, que está en Jeremías 25:15. La muerte que el Señor gustó no solo tuvo que ver con experimentar la separación del alma del cuerpo, no solamente es ese proceso, sino el abandono del Dios de justicia por haberse identificado con el pecado del mundo y que lo hizo voluntariamente, no por sus pecados. Él nunca, jamás pecó, sino que por los pecados de nosotros. Es inimaginable, por lo tanto, que la santidad encarnada pudiera recibir con agrado el pecado representado en esa copa. De ahí su petición, aparta de mí esta copa. Pero por otro lado, dejaba también constancia de su absoluta devoción y amor a su Padre, porque dijo, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. O sea, nuevamente reluce acá la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios. Ha de haber sido durísimo para el Señor esa noche, hermanos. Pues tan duro que dice, Lucas nos contó ahí de que sudaba grandes gotas de sangre. Su angustia era tan terrible, tan fuerte, que estaba sudando, sus vasos capilares estaban estallando, estaban llenando su cuerpo de sangre que salía en la transpiración.
yo no creo que pues, nosotros podamos imaginar el grado de dolor, de sufrimiento, de agonía que él estaba pasando en ese momento. Y aquí lo dice, siempre en este versículo 36, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Le pide, dice, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero. O sea, lo deja a voluntad del Padre, sino lo que tú. Hebreos 5, del 7 al 10, dice, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. No es que él no fuera obediente o que fuera desobediente. Aquí el grado de obediencia es en otro sentido. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. ¿Para quiénes? Para todos los que le obedecen. Eterna salvación. No hay forma de que nos perdamos. No vamos a perder nuestra salvación, porque Él es autor, dice, de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Fue declarado por Dios mismo sumo sacerdote. O sea, si en el tiempo de los israelitas hubieron sacerdotes como fue el hermano de Moisés, como fueron muchos sacerdotes de las tribus de Leví, sacerdotes humanos que se sucedían uno al otro cuando morían, que presentaban sacrificios por sí mismos para perdón de sus pecados. Nosotros tenemos un sumo sacerdote del orden de Melquisedec que no tiene sucesor alguno y que él no presenta sacrificios por sus propios pecados, sino que se presentó él mismo como sacrificio por los pecados de nosotros. Entonces nosotros hoy disfrutamos de un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. O sea, sí tenemos un sumo sacerdote. Los sufrimientos de Cristo fueron reales. Él conoció el hambre y el cansancio. Sufrió el dolor de la deslealtad. Él lo sufrió. Sufrió el dolor de la intolerancia. Sufrió el dolor de la incomprensión. Sufrió el dolor de la injusticia. Sufrió el dolor de la traición o cobardía en otros. Sufrió la agonía indescriptible de la cruz. Y además le esperaba la separación de su padre. Mire, qué terrible lo que el Señor sufrió. Porque al ser hecho pecado por nosotros, iba a ser abandonado y desamparado por el Padre. A todo esto se sumaron las torturas de los soldados, la burla sarcástica de los judíos, la hiriente arrogancia de los sacerdotes y el abandono de los discípulos. Por todo eso decimos que Cristo aprendió que la obediencia a Dios trae sufrimiento en un mundo caído. Obedecer a Dios nos va a traer a nosotros también sufrimiento en este mundo en el cual vivimos. Mateo 20:22 nos lo dice. Habla de una copa que los seguidores de Jesús deben de beber. Y este pasaje es cuando los discípulos Jacobo y Juan le preguntan al Señor, que le piden que esté uno a su derecha y el otro a la izquierda. Y es cuando él les dice que si pueden beber de la copa que él va a beber, y ellos le dicen que sí. A eso se refiere Mateo 20:22 al 23. En cualquier caso, nuestra copa nunca puede ser tan profunda o amarga como fue la de Cristo. Y había en su copa algunos ingredientes que jamás se encuentran en las nuestras copas. La amargura del pecado estaba ahí. Pero él ha bebido eso para todos aquellos que creen en él. La ira de su padre estaba ahí. Pero él la bebió toda y no dejó ni una sola gota para cualquiera forma
para cualquiera que forma parte de su pueblo. Esto lo dice Charles Spurgeon, este pensamiento. Muy bien, nos toca el versículo siguiente, 37. Dice, vino luego, como se había retirado un poco de Pedro, Jacobo y Juan, él regresó y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, y mire qué curioso que usa los dos, el nombre y el sobrenombre de este discípulo. Dijo a Pedro, Simón. Cada vez estaba más claro que en el camino a la cruz, Jesús iba a encontrarse absolutamente solo. Si sus más íntimos discípulos no podían acompañarle en oración, ni siquiera una hora, ¿qué se podría esperar de ellos una vez que Jesús fuera arrestado y estuviera en manos de sus enemigos? Yo agregaría aquí, ¿y qué se podría esperar de nosotros? Si los discípulos que estuvieron con él no pudieron velar con él, no le pudieron apoyar en una hora de oración, nosotros, hermanos. En este sentido, estaba claro que los discípulos no entendían la gravedad de la situación que se avecinaba y por lo tanto tampoco se estaban preparando adecuadamente para enfrentarla. ¿Qué diremos de nosotros mismos? ¿Cuántas veces no somos capaces de velar en oración ni siquiera una hora? ¿Qué puede esperar el Señor de nosotros? Te le dijo a Simón, ¿duermes? No es necesario el ver a Jesús irritado con sus discípulos. Él lo dijo en amor y un entendimiento compasivo. Él les conocía mejor de lo que ellos se conocían a sí mismos. Jesús halló victoria en la cruz al sobresalir en la lucha en el Getsemaní. Pedro, de la misma manera que nosotros, fracasó en la tentación posterior debido a que él fracasó en velar y orar. La batalla espiritual a menudo se gana o pierde antes de que llegue la crisis. Eso sucede de esa manera. Usted le dice a Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Aquí todavía no le ha pedido que ore, solo le está pidiendo que vele, que esté alerta, y se durmió. ¿No has podido velar una hora? Ahora en el 38 sí le va a decir, velad y orad. Y no solo a Pedro, sino que al resto de discípulos. ¿Cuánto tiempo me queda? 5. Ok. Velad y orad. La tentación a la que Jesús se refería y para la que tendrían que estar preparados consistía en negar y escandalizarse de Jesús una vez que fuera arrestado y crucificado. No es difícil imaginar el impacto que debió tener para ellos ver a su maestro siendo objeto de las burlas de todos los hombres que se acercaban a él cuando estaba clavado en la vergonzosa cruz. Como les dice velad y orad, podemos preguntar, ¿para qué tenían que velar y orar? Ahí mismo lo dice el Señor, para que no entréis en tentación. O sea, Él no está pidiendo que estén alertas y que estén orando por el Señor, sino que para que ellos mismos no entren en tentación. Y al no velar y al no orar, la tentación les llegó. Y al primero que le llegó fue a Pedro. Y les dice él, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Por un lado está la carne, la vieja naturaleza caída, siempre inclinada al mal. Y por otro lado está el espíritu, es decir, la nueva naturaleza que el Espíritu Santo ha dado a aquellos que creen en Cristo y que siempre está dispuesta a hacer el bien que agrada a Dios. Dice el versículo 39. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. ¿Cuáles palabras? Las que están anteriores al versículo 37, del 34 al 36. Dijo exactamente lo mismo, o sea, Jesús repitió la oración trazada en Marcos 14, del 34 al 36.
Y el 40 dice, al volver, otra vez los halló durmiendo. Otra vez los halló durmiendo. 3 veces oró Jesús. 3 veces Jesús fue a ver si sus discípulos estarían con él en oración y que orarían por fuerzas para la prueba que se acercaba. Pero cada vez ellos dormían. ¿Por qué los halló durmiendo otra vez? ¿Por qué? Aquí está la respuesta. Porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. No sabían qué responderle. Está en versículo 41. Vino la tercera vez y les dijo. El Señor interrumpió sus oraciones en 3 ocasiones para ir a ver a sus discípulos, y en todas ellas los encontró durmiendo. Y aunque seguramente sentían cierta vergüenza por no estar orando tal como Jesús les había pedido, sin embargo, no lograban resistir el sueño y tampoco sabían qué responderle. Desde esta tercera vez, el Señor les dijo, dormid ya y descansad. Aquí ya no les, en la tercera vez, ya no les pidió que siguieran orando y que siguieran velando. Y les dice, basta, la hora ha venido, la hora ha llegado. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. El Señor en su omnisciencia veía ya al ejército de Roma y a los guardias del templo que estaban acercándose en la oscuridad de la noche. Él ya los veía en su mente. Entonces les dice en el 42, levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Levantaos no para irse, no para huir, sino que para enfrentar al que lo iba a entregar, al que lo iba a vender, a Judas. Nos vamos a quedar hasta aquí porque ya se nos terminó el tiempo. Retomamos el viernes el versículo 42 para analizarlo. Yo les dejo ahora el tiempo a ustedes para que si quieren hacer preguntas, aportes, comentarios. Damos las gracias por su atención a la prédica del pastor general licenciado Gustavo Adolfo Bonilla e invitamos a la prédica del próximo domingo a esta misma hora.